De agricultura ecológica, después se la llamó agricultura biológica, finalmente se impuso el concepto de alimentos orgánicos. Para hablar del alimento producido en forma natural, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Semánticamente hablando, el término alimento orgánico no es muy claro, porque un tomate que ha crecido rociado por pesticidas, por fertilizantes, agroquímicos, etcétera, sigue siendo orgánico. Un órgano es orgánico, básicamente. Pero se entiende de qué hablamos cuando hablamos de alimentos orgánicos, ¿no? Y el consumo de alimentos orgánicos, por suerte, ha crecido muchísimo en el mundo. Argentina es parte de él, Buenos Aires es parte de la Argentina. Por eso, nuestra testigo urbano, Cecilia Lía, a quien doy la bienvenida una vez más, nos va a hablar precisamente del tema. Exactamente, ¿cómo estás? ¿Bien? Bárbaro. De hecho, hasta hace muy poquito tiempo, hablar de alimentos orgánicos era hablar de un lujo. En primer lugar, porque era muchísimo más caro y además también porque eran muy difíciles de conseguir, ¿no? Hoy en día la realidad es que existe un creciente y genuino interés por el consumo y por el cultivo de estos alimentos orgánicos, lo cual impulsa también que haya muchas empresas que se empiecen a dedicar a esto. Desde acá nos parece que está buenísimo y lo festejamos porque el cultivo orgánico no degrada los suelos, no contamina los cursos de agua, entre otros beneficios que le trae al ambiente. Si te parece bien, Edu, vamos a ver este informe que hemos hecho sobre el cultivo y el consumo de los alimentos orgánicos en la ciudad de Buenos Aires. Adelante. La movida orgánica se va imponiendo en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué es lo que hace que un alimento sea considerado orgánico? ¿Dónde se los consiguen? ¿Y qué hay que saber antes de comprarlos? A todo esto vamos a tratar de dar respuesta en este testigo urbano de hoy sobre alimentos orgánicos en la ciudad de Buenos Aires. Lo mejor siempre es comenzar por el principio. ¿Cómo se cultiva un alimento orgánico? Para averiguarlo hemos venido a la huerta Tallo Verde. Bueno, Marcela, ¿y cómo es esto entonces? ¿Cómo es el cultivo del orgánico? ¿Por dónde empieza? ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, los primeros pasos es tener una semilla. Lo ideal es hacer un plantín como estos, donde vos gastás una semillita para obtener una planta. Y después esta planta la llevas al terreno definitivo donde va a crecer. Y ahí la podemos llevar a un invernáculo o la podemos llevar al campo abierto. En este caso vamos a agarrar un plantín y lo vamos a trasplantar en el invernáculo. Dale, a ver cómo se hace. Bien. Bueno, vamos a trasplantar estas acelgas. Sí. Se hace un agujero en el suelo, pueden ir juntitas. Se pone el plantín con cuidado y se aprieta. Y tiene que estar cerca de esta manguera de riego por goteo, así después se puede regar. Sí. Goteo es una manguera flexible que tiene agujeritos cada 30 centímetros y cuando se prende el riego van cayendo gotitas, riego por goteo. Y eso va haciendo que yo riegue mi planta, solo mi planta, entonces tengo menos problemas de maleza, es más eficiente el uso del agua. ¿Y cómo se hace para controlar a las plagas que aparecen? La primera condición para que no haya plagas es que haya muchos cultivos diferentes creciendo juntos. Al tener diversidad de cultivos, las plagas no tienen la posibilidad de desarrollarse. Si yo acá solo tuviera lechuga, probablemente habría pulgones, pero como tengo otros cultivos, tengo repollo, tengo rúcula, tengo cebollita de verdeo, tengo acelga, la posibilidad de que esas plagas aparezcan es mucho menor. Existe siempre el riesgo de que compremos un alimento creyendo que es orgánico pero que realmente no lo sea. Para evitar estas situaciones hay varias instituciones dedicadas justamente a certificar cuándo un alimento es realmente orgánico. Nosotros le hacemos el seguimiento desde la semilla a toda la trazabilidad del proceso de producción hasta que llega a la góndola y desde la góndola al consumidor. Porque ¿qué es la producción orgánica? La producción orgánica es aquellos productos que no contienen bajo ningún concepto sustancias químicas, se cultivan de una manera sustentable y por último tienen que tener trazabilidad. Toda esa trazabilidad lleva un sello, ese sello es el distintivo y es la garantía de que ese producto es realmente orgánico.
trabajan con la estación, lo que la estación permite que vayas cultivando. Exacto, esta frutilla la vamos a cosechar en primavera. Marcela, para que una verdura y una fruta sea orgánica, ¿sí o sí tiene que respetar ese proceso de estación? Sí, digamos que se produce cada hortaliza en su época de producción. ¿Cómo se hace el proceso para saber que un alimento orgánico efectivamente es orgánico? Bueno, acá tenemos una bolsa de acelga que teóricamente salió de una empresa que produce productos orgánicos, alimentos orgánicos. Sí. Extraemos una hoja y esta hoja se la procesa. Primero se la muele, se la pone dentro de una licuadora, se extrae un líquido. ¿Y acá en qué paso estaríamos? El cromatógrafo gaseoso, que tiene un detector de masa, lo que va a hacer es analizar si este producto tiene sustancias químicas o no. ¿Qué tipos de productos químicos puede ser? Los productos químicos pueden ser los fertilizantes o algún agroquímico que se puede hacer para combatir alguna de las plagas que pueden tener estos productos. Nosotros lo que hacemos es repetir estos análisis permanentemente para comprobar que se cumplió con el protocolo de producción orgánica. Este es el último paso y es, uno cosecha en el campo, por ejemplo, en este caso, acelga, y la acelga viene a estas piletas de acero inoxidable y se va lavando hoja por hoja y después se arma el atado de acelga que va a llegar a tu casa. Esto es una calabaza, un zapallo anco. Nosotros lo cortamos para meter en la verdurita y todas estas semillitas que están adentro del zapallo las sacamos, las secamos y esto después se va a usar para hacer un nuevo cultivo de calabacita o zapallo anco. Esto es semilla de tomate, que se cosechó de los tomates el año pasado y se guardó y con estas vamos a hacer las nuevas plantas de tomate. ¿Cuáles son entonces las condiciones que hacen una semilla sea orgánica? Esta justamente, ¿no? La saco de acá. Sí, la semilla para ser orgánica tiene que salir de un fruto orgánico. Perfecto. Simplemente.